Estamos estudiando el libro del profeta Ezequiel. Estamos en la parte 14, capítulo 24. Gloria al Señor. Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Abra su Biblia allí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 24. Esta noche solo vamos a estudiar un capítulo que tiene dos temas. Como decíamos, parte número 14 de este hermoso libro. La gloria sea para el Señor. Alabado sea Jesús. Vamos a leer el capítulo 24. Espero que ya tenga su Biblia. Somos Centro Bíblico El Cenáculo de las Asambleas de Dios. Soy el pastor Esaú Pérez y estamos en el último lunes del mes de junio. En este capítulo 24, del versículo 1 al 14, podemos dar lectura a una parábola titulada La olla hirviente. Vamos a leer algunos versículos. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: con una olla, ponla, y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Pon por sus piezas, sácala, sin echar suerte sobre ellas, porque su sangre está en medio de ella. Sobre una piedra alisada la he derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo, Jehová, he hablado. Vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Dura esta parábola. Esta parábola Ezequiel la recibe, como lo dice ahí el texto, el mismo día que inicia el sitio de Jerusalén. Ahí Ezequiel lo está diciendo. Y poniendo en paralelo el año 9, en el mes 10, a los 10 días, exactamente la fecha fue el 15 de enero del 588 antes de Cristo. Este sitio de Jerusalén duró aproximadamente casi 2 años y causó la total destrucción de Jerusalén. Es decir, los soldados de Babilonia llegaron y se pusieron alrededor de toda la ciudad de Jerusalén, de modo que no entrara ni saliera nadie. Y eso provocó dentro de la ciudad de Jerusalén hambre, sequía, porque secaron también todos los acueductos que abastecían de agua a Jerusalén. Hubo un caos tremendo. Y después del sitio, pues,
los soldados babilonios entraron y destruyeron toda la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron todas las cosas santas del templo. Todo esto por el pecado de Judá. Dios le da a Ezequiel esta parábola para darle un mensaje a su pueblo rebelde. Judá, Jerusalén, había sido desobediente. ¿Cuántas veces el Señor les había hablado a través de muchos profetas? Jeremías, antes de esto. Todavía Jeremías en este capítulo de Ezequiel, Jeremías todavía está vivo, porque Jeremías experimentó la última incursión de Babilonia. Ahí estaba Jeremías y Nabucodonosor le dio permiso de escoger si se quedaba en Jerusalén o se iba para Babilonia. Como ya lo hemos estudiado, Jeremías se quedó en Jerusalén. Pero la ciudad fue totalmente destruida. Los que se quedaron en Jerusalén, los más pobres, los más ancianos, estuvieron viviendo prácticamente en una ciudad desolada, una ciudad destruida. Jerusalén, aquí en esta parábola, es representada como una olla de cocina y sus habitantes como pedazos de carne y de huesos escogidos. Ya lo leímos, que le dice el Señor a Ezequiel: prepárate una olla, échale agua, luego échale carne y échale huesos escogidos. Entonces la olla representa a Jerusalén, la carne y los huesos escogidos representan a los habitantes de Jerusalén. La carne y los huesos serían consumidos por los babilonios. Es decir, cuando vemos o leemos ahí en este capítulo, la olla es consumida y los huesos y la carne es prácticamente tirada al suelo y es consumida por el fuego. De la misma manera llegarían los babilonios y así harían con los habitantes de Jerusalén, con la carne y los huesos de la olla. Babilonia llegaría y destruiría completamente la ciudad, mataría a mucha gente y se llevaría a muchos cautivos. Después que estuviera vacía la olla, Dios le dice a Ezequiel que la siga poniendo en el fuego para que se purifique completamente, es decir, que la ciudad se purifique completamente y sus habitantes, aún más por el juicio, hasta que se le caldeara el fondo, es decir, hasta que fuera consumido el fondo de esa olla. Su suciedad sería fundida y su herrumbre sería también consumida. Fundida y consumida totalmente. Ahí lo leímos en el versículo 11. ¿Todo por qué? Porque Judá no se arrepintió, no se alejó del pecado. Por más que el Señor les enviaba profetas, ellos maltrataban a los profetas, se burlaban de los profetas. Y Ezequiel aquí está escribiendo. Recuérdense que Ezequiel está ya exiliado. Ezequiel aquí está escribiendo esto unos 2 años antes. Este capítulo está siendo escrito como unos 2 años antes de que los babilonios entraran en una forma definitiva a Jerusalén. Recuerden ustedes que Ezequiel empezó a escribir el libro 5 años antes de la total destrucción de Jerusalén. 5 años después de haber sido llevado cautivo, inicia su ministerio Ezequiel, 5 años antes de la destrucción total de Jerusalén. En el versículo 13 leímos pues, que por cuanto Jerusalén se negaba a dejar que Dios la limpiara de su impureza, tenía que enfrentarse a su ardiente ira. Es decir, Dios no se iba a echar para atrás, porque Judá no se había arrepentido, Jerusalén no se había arrepentido. Y así será con aquellos que constantemente son llamados a reconocer su pecado, llamados a volverse a Dios y no lo hacen. El castigo de Dios ya está sobre ellos. Y Dios no se va a arrepentir de mandar juicio si no nos arrepentimos. De igual manera, las naciones se enfrentarán a la ira de Dios al final de los tiempos. Dios hablando a través ahora de la iglesia, y las naciones no se arrepienten. Y en el final de los tiempos, después de los 7 años de
tribulación. Las naciones enemigas de Israel vendrán y la rodearán y la atacarán, y el Señor juzgará, y la ira de Dios será contra estas naciones. Solo mediante el justo juicio de Dios será el mundo limpiado del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si la gente no acepta el sacrificio de Jesucristo, entonces juicio vendrá sobre la tierra, sobre la humanidad. De nosotros, sabedores de todo esto que está aconteciendo y que va a acontecer, mantengámonos fieles al Señor. Y como dice su palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Este capítulo 24 también relata una triste historia. Ezequiel, enamorado de su esposa, igual que yo, igual que todos los creyentes en Cristo, enamorado de su esposa, muy enamorado de su esposa, así como Dios está enamorado de la iglesia, de su esposa, de su pueblo escogido, así como Dios estaba enamorado de su pueblo, Judá, así lo estaba Ezequiel. Y por eso este trágico pasaje en la vida de Ezequiel es comparado con Dios y su pueblo rebelde. La esposa de Ezequiel muere y Dios le dice a Ezequiel, desde el versículo 15 al 27 podemos ver toda esta representación y esta comparación de la muerte de la esposa de Ezequiel. Dios le avisa a Ezequiel que su esposa iba a morir, esposa a la que Ezequiel amaba profundamente. Así lo dice el versículo 16, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. El deleite de los ojos de Ezequiel era su esposa. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Mire qué terrible lo que Dios le estaba pidiendo a Ezequiel. Es decir, no cantes, no eleves canciones de luto, no llores, no llores, que no corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, el suspirar. Dios le dice, no, ni siquiera suspires, pues no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Qué terrible esto. No llores. No le guardes luto. Pero Ezequiel obedeció. Dice que Ezequiel no debía lamentar públicamente la muerte de su esposa, ni participar en los habituales prácticas de luto. ¿Recuerdan ustedes algunos pasajes que se echaban ceniza, se vestían de silicio, y había otras costumbres, ¿verdad? Cuando alguien cercano moría, pero a Ezequiel se le dijo, no hagas nada. Es decir, haz como que no ha muerto, ¿verdad? Pero esto es ante la gente, porque sí se le permitió a Ezequiel llorar a su esposa en privado. Eso sí se le permitió a Ezequiel. Pero en público él tenía que dar la cara como que no le había dolido, como que estaba tranquilo. El propósito de esto fue servir de señal para los exiliados de que la caída de Jerusalén sería tan devastadora que el pueblo sería incapaz de expresar las costumbres de quebranto. En otras palabras, Ezequiel, no llores, no cantes cánticos de luto, que no corran tus lágrimas. Y esto significaba, es decir, no va a haber tiempo para eso cuando el juicio llegue a Jerusalén. Y si no nos arrepentimos, cosa parecida nos puede pasar a nosotros. Aunque fue muy difícil para Ezequiel, él fue obediente a toda esta indicación que el Señor le dio. Una acción que todo hijo de Dios debe imitar. Ser obediente, cueste lo que cueste.
obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y usted dice amén. Aleluya. Aunque cueste. Ezequiel obedeció. No lloró a su esposa, aunque la amaba tanto, porque la Biblia lo dice, era el deleite de sus ojos. La amaba tanto, pero no iba a llorarla, no iba a cantar cánticos de luto, no iba a cantar más allá del sol. No cantes. Y así lo hizo Ezequiel, obediente. Una acción muy difícil, pero él lo hizo. Y día tras día Ezequiel siguió predicando, siguió cumpliendo la misión, siguió realizando el rol de profeta. Toda misión que Dios le encomendaba, Ezequiel la realizaba, a pesar de que había dolor por la pérdida de su esposa. Ezequiel estaba participando en el sufrimiento de Dios. Ezequiel aquí está representando a Dios y la esposa está representando a Judá, el pueblo rebelde. Dios no lloraba por su pueblo. Al contrario, él estaba muy dolido porque su pueblo era un pueblo rebelde. Y de la misma manera que Ezequiel no lloró y no mostró sufrimiento, oiga bien, no mostró sufrimiento, pero sí sufría, pero no lo mostró. Así era Dios. No mostraba sufrimiento, pero Dios estaba sufriendo por su pueblo rebelde y por lo que le estaba pasando a su pueblo, porque en ese momento Jerusalén ya estaba sitiada, ya que Dios estaba a punto de perder a su pueblo, su ciudad y su templo. Imagínense, su pueblo, la ciudad santa, Jerusalén, y el templo, tal y como había sido profetizado y tal como le había pasado a Ezequiel, así va a pasarle a Dios. Iba a perder a su esposa, a su pueblo, a su ciudad santa, a la ciudad de David, al templo que había sido construido había sido levantado por Salomón. Iba a ser destruido. Dios estaba sufriendo, pero no lo daba a demostrar. Lo mismo que hizo Ezequiel, en obediencia a lo que Dios le había dicho. Ser fiel a Dios puede ser muy costoso, ¿no? Pero vale la pena. Ezequiel fue obediente, fue fiel a Dios, a pesar del sufrimiento, de la pérdida de su esposa. Fue obediente. Tú y yo debemos de ser obedientes a lo que el Señor nos mande hacer, porque al final siempre tenemos que hacer lo que Dios manda. Yo ya he contado el testimonio en la iglesia. Yo no quería agarrar las riendas de pastor, digámoslo de esta manera, desde los 24 años, bueno, desde más joven, desde los 14 años quizás, mi padre nos decía que si íbamos a ser pastores y nos animaba y nosotros decíamos que no, los tres varones decíamos que no. Ya llegado a los 24 años, se me dijo que si yo quería ser pastor en un cuerpo oficial, que si yo quería ser pastor de la iglesia, yo le dije que no. Luego a los 30 años más o menos, también hubo oportunidad para ser pastor, yo le dije que no, y ahí quedó mi madre de pastora. Y luego mi madre fallece y hasta que mi madre fallece, entonces yo hice caso. Al final siempre tuve que obedecer lo que el Señor mandaba hacer. Y es mejor obedecer de primas a primera, como decimos aquí en El Salvador, de primas a primera, y no esperar de una forma dolorosa obedecer al Señor. Ezequiel obedeció al Señor a pesar de su dolor, ejemplo que debemos de imitar. Todo creyente somos llamados a participar en los sufrimientos de Cristo. Ahí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 7, y el capítulo 4, versículo 10 y 11, se invita al pueblo de Dios a participar en los sufrimientos del Señor. Miren lo que dice el 1:7: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, que sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Habrá sufrimiento y Dios nos dice, manténganse fieles. Y en el 4:10 y 11 dice de la siguiente manera: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Somos invitados a sufrir por la causa de Jesucristo, y cueste lo que cueste, vale la pena obedecer al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor para que lo que hemos aprendido en esta noche se nos quede y podamos practicar, ¿verdad? Poner en práctica cada una de estas enseñanzas que hemos recibido. Padre Celestial, una vez más, exaltamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por lo aprendido esta noche a través de tu palabra.